Mientras Sintectli Chicomexochitl esperaba en la cima de un cerro a que alguien lo encontrara para poder cumplir su misión, el de alimentar a la humanidad siendo el niño maíz, la única compañía que tuvo en ese entonces fue el de Xochipilli. Xochipilli bajó a acompañarlo en aquel lugar en donde Sintectli Chicomexochitl se encontraba bajo la forma de un maíz, pero aún guardando el espíritu de, de, de Izcalistli. Cuando Sintectli Chicomexochitl es descubierto por un cazador y luego es cultivado, se forma una primera comunidad a la que se le llama Temoatochan, que después se transforma en Tamoanchan, y de ahí van a salir otros poblados, otros asentamientos humanos, de donde se cree que surgen después las otras lenguas indígenas que existen en México. Pero ahorita vamos a hablar acerca de la compañía de Xochipilli y cómo cuando entra en contacto Sintectli Chicomaxochitl con la humanidad, entra también Xochipilli en contacto con los primeros asentamientos humanos. Xochipilli les enseña entonces la manera de trabajar la tierra para que puedan obtener mejores frutos y bueno, las personas empiezan a experimentar en sus sembradíos, empiezan a crear sus propias parcelas para obtener mejores productos, porque el maíz, como lo conocemos actualmente, no es el maíz que fue descubierto en la antigüedad. Hace aproximadamente 9000 años, el maíz tenía esta apariencia que estamos viendo en pantalla. Era un maíz muy pequeño, unas mazorcas demasiado pequeñas, con granos muy escasos, y pues tenía los sembradíos tenían que ser demasiado extensos para que la cosecha fuera abundante. Entonces empezaron a experimentar con las enseñanzas de Xochipilli diversos sembradíos y a su vez estas técnicas de siembra ayudaron a mejorar la producción y es así como hoy en día tenemos este el maíz tal cual lo conocemos hoy, como en su tamaño normal para nosotros, pero fue un proceso muy largo y tardado para los primeros agricultores que empezaron a cultivar el maíz aquí en México. Como lo decía en un video anterior, que el maíz pues es originario de México y es una pena decir que o reconocer que el 80% del maíz que consumimos los mexicanos pues proviene de siembra extranjera, porque pues lamentablemente en México el gobierno le hace falta fijarse más en el campo mexicano y apoyar más a los agricultores y productores del campo, porque la verdad tierras hay. Lo que hace falta es la intención de apoyo y desde luego de abrir el mercado a estos productores. Pero en la antigüedad, gracias a este proceso de creación del maíz, las cosechas abundantes dieron lugar a que las personas empezaran a trabajar y a fabricar diferentes objetos, artículos, utensilios para el hogar. Y cuando las cosas que producían eran suficientes para ellos, lo sobrante empezaron a intercambiarlo y así nació el trueque. Por ejemplo, yo tenía dos canastos, pero necesitaba un petate y mi vecino tenía dos petates. Bueno, yo le daba un canasto, él me daba un petate y así se intercambiaban los objetos. A medida que empezaron a hacer ese tipo de intercambios, vieron también la necesidad de crear centros de encuentro donde pudieran intercambiarse sus objetos. Y a raíz de esto empezó a nacer también el arte, por así decirlo, mm, con las mismas enseñanzas de Xochipilli,
sus seguidores empezaron a formar lo que son las primeras danzas. Esa sería una imagen de la vestimenta de las primeras danzas de la antigüedad, eh, organizados y guiados por Xochipilli. Estos danzantes se les conocía como Xochitini, o sea, los seguidores de Xochipilli. Seguidores, discípulos y también guerreros de Xochipilli, porque les enseñó también lo que es el, el arte de la siembra y de la defensa. Entonces, actualmente en Pueblo Hidalgo tenemos todavía estos danzantes que ha ido cambiando un poquito la manera en que utilizan sus coronas y la vestimenta, pero la finalidad, los pasos y la idea es la misma. Eh, Repito, es una danza muy antigua que todavía conservamos en Pueblo Hidalgo, y posterior a la danza, una vez que las personas, bueno, tenían arte, tenían danza, tenían música, todo esto gracias a las enseñanzas de Xochipilli, decidieron cinco señores principales de cinco poblados distintos en un tiempo desconocido y en un lugar también desubicado, reunidos estos decidieron que era necesario crear una ciudad, un lugar más grande en donde se diera cabida a todo este conocimiento. Y una vez que se reunieron, se dice, invocaron la presencia o el auxilio de los Talpillani, de los guardianes de la tierra, los que habían trabajado para crear el quinto sol o la quinta edad en la cual vivimos, y se dice que estos fueron escuchados. Entonces los guardianes se aparecieron a ellos y estos les preguntaron: oigan, queremos construir una ciudad, un lugar en su honor, en donde podamos conservar y enseñar lo que de ustedes hemos aprendido, pero que quisiéramos hacerlo en el lugar en donde ustedes hicieron su propio sacrificio para que existiera esta edad, existiera el quinto sol, el sol de movimiento. Entonces, se dice que ellos les señalan aquel lugar, y es cuando deciden la manera de trazar una ciudad sin muros para que toda la gente pueda llegar a ella, por distintos caminos, y esta ciudad sería precisamente la Gran Teotihuacán, o como se dice en español, Teotihuacán. Entonces, el trueque, la danza, las enseñanzas de Xochipilli motivan a crear un centro en donde las comunidades puedan juntarse, y como resultado pues tenemos esta gran ciudad. En esta ciudad no solamente habitaban las personas de habla náhuatl, sino que se dieron espacios para que pudieran cohabitar distintas culturas. En la ciudad de Teotihuacán estaba dividido por barrios, y había en este lugar un barrio exclusivo para los mayas. Había un barrio para la comunidad chatina. El pueblo chatino es un pueblo muy pequeño que se encuentra al sur del estado de Oaxaca, si no me equivoco. Es un pueblo muy pequeño que fue prácticamente olvidado por muchos historiadores, pero que desde mi punto de vista tuvieron que ser un pueblo muy, muy importante para darles también un espacio en Teotihuacán. También hay restos arqueológicos de presencia, probablemente de comerciantes. No sé si era un barrio completo, me imagino que sí, de personas provenientes de Paquimé, Chihuahua, Paquimé. Entonces, Teotihuacán juntaba desde el norte, que sería el estado de Chihuahua, hasta el Mayapán, o lo que sería hoy Yucatán, el lugar de los mayas. Fue un centro
tal que diseñaron estas personas, que aún hasta hoy en día se conserva, y la verdad visitarlo lleva mucho tiempo, pero sí, sí lo recomiendo. Es un lugar muy, muy, muy bonito, y la idea era precisamente conservar el mito y el conocimiento que se generó dentro de las primeras poblaciones que se establecieron en estas tierras, en lo que hoy es México. Aquí en Teotihuacán pues se producía un comercio a mayor escala, el trueque digamos evolucionó y se vio la necesidad de tener ahora sí que una moneda, pero la moneda, eh, el dinero por así decirlo, que se empezó a utilizar pues fue el cacao. Decidieron que el cacao sería el medio por el que se contarían el valor de cada objeto que se intercambiaba en el mercado de Teotihuacán. Cada, cada grano de cacao pues pudiéramos decir hoy en día que representaba un peso. La verdad desconozco el valor exacto, pero eran las monedas de aquel tiempo. ¿Por qué el cacao? Porque es una semilla muy duradera. Sabiéndolo guardar puede llegar a durar más de un año. Pero las personas no solamente utilizaron el cacao, también llegaron a utilizar las piedras de jade para poder hacer sus intercambios. La semilla de cacao se volvió una semilla muy valiosa porque se consideraba que era la bebida que, era la bebida preferida para los guardianes, que se podía ofrendar, que se podía compartir, y es una bebida pues que seguimos considerando muy especial entre los mexicanos a nivel general, y en Pueblo Hidalgo pues con mayor razón. En Pueblo Hidalgo creo que es la bebida predilecta para la festividad de Chantolo, y eso es porque se consideraba que su aroma no solamente es percibida por los humanos, sino también por los que ya murieron. Aquí tenemos piezas de jade que se utilizaban como moneda, pero que no funcionó muy bien porque si se alcanza a percibir, pues eran de distintos tamaños y luego se quebraban, y entonces el valor pues no era muy preciso, que digamos. Así que algunos pueblos que comercializaban también con Teotihuacán decidieron utilizar las conchas. Y las conchas eran un poquito más duraderas, más precisas hasta cierto punto de vista. Y las conchas en náhuatl se llaman cuechti. Todavía, esto es algo muy interesante, todavía en Pueblo Hidalgo, cuando una persona anda de casa en casa vendiendo, no lo sé, pan quizás o cualquier otra cosa, y llega ofreciendo su producto, pues las personas al encontrarse sin dinero pueden llegar a contestar, o usualmente contestan, Shonka Cuechti, o sea, no hay conchas. Y es curioso porque pues las conchas ya no se utilizan como moneda para comprar artículos en el pueblo. Sin embargo, la palabra ha sobrevivido y todavía seguimos diciendo Shonka Cuechti, no hay conchas para poder adquirir el pan o cualquier otro objeto o producto que se nos ofrezca. Fíjense cómo han sobrevivido cosas que crearon los antiguos hace muchísimos años. Estamos hablando de aproximadamente 3000, 2500 años, y todavía las palabras sobreviven. Si se preguntarán y se preguntarán por qué, siendo los teotihuacanos muy avanzados en las artes, en el pensamiento filosófico también, aunque no tenemos escritura como tal, sí se crearon varias pinturas, varias maneras de expresar las creencias de su tiempo. Llegamos a preguntarnos por qué no escogieron el oro como moneda de cambio, por qué no
le dieron este valor que ahora nosotros le damos y que se volvió como una maldición para cuando llegan los españoles. Bueno, lo que pasa es que aquí en México el oro no tiene lugar en ningún mito como algo, como sí lo tiene el cacao. El cacao ya decíamos, eh, el aroma del cacao es tan sabroso, tan delicioso, que se considera que su aroma no solamente atrae a los humanos, sino que es algo delicioso incluso para aquellos que ya fallecieron. O sea, su valor va más allá después de la muerte. Para nosotros el oro era simplemente algo decorativo, algo bonito, algo que llama la atención, y entonces con ellos se creaban objetos para decorar, para distinguir a las personas. No todas las personas tenían permitido portar oro, solamente lo hacían las personas más importantes como gobernantes, sacerdotes o eh, personas distinguidas, aquellos que sobrevivieron a la guerra o cosas por el estilo. Entonces a ellos se les permitía portar oro. Pero repito, simplemente era como un objeto, artículo de decoración. Y pues principalmente los gobernantes lo tenían en sus casas a su disposición para poder administrarlo entre las personas que se consideraba dignas de portar objetos no precisamente valiosos en su tiempo, sino más bien atractivos, meramente atractivos. La diferencia está en el mito. Para nosotros no existe ningún mito en donde el oro tenga un valor más allá de su belleza física, o sí, de lo atractivo que es el oro. En cambio, en el otro lado del charco, allá el oro fue valorado eh, como un regalo directo del sol, por lo tanto del dios Ra en Egipto, y por lo tanto el oro pertenecía a los dioses de Egipto. Entonces se inició una creencia entre los egipcios de que cuando tú morías, si tus faltas eran demasiado graves, podías presentar un poco de oro a los señores de la muerte, y de esa manera podías mitigar un poquito tu castigo. Entonces, cuando te dicen, oye, el día que tú te mueras vas a necesitar oro, pues entonces lo que empiezas a hacer es juntar, aunque sea un poquito, lo más que puedas. Allí es donde nació el valor monetario del oro. Y las personas cuando ya tenían suficiente oro, bueno, ya tengo para el día que yo muera, ya tengo suficiente para mí, pero ahora tengo otras necesidades. Entonces cambio el poquito oro que me sobra por aquello que necesito ahorita en vida. Entonces ya apartaban, digamos, lo necesario para su muerte, y el sobrante lo cambiaban por algo que necesitaban para la vida. El trueque, el trueque que también se dio allá. Es así como empieza el valor del oro, y lo tienen o lo heredan después los romanos. Los romanos lo expanden la necesidad del oro como un objeto valioso, ya no precisamente para la muerte, pero sí simplemente por bonito y por escaso. Después los romanos, que era al imperio al que pertenecía Hispania, pues los españoles pues le dan también ya este valor monetario, y que cuando llegan aquí a México pues dicen, wow, aquí sobra, aquí es donde pues nos vamos a surtir, que sí lo hicieron, pero de eso pues hablaremos ya mucho más adelante. Por hoy pues vamos a dejarla aquí. Teotihuacán es una ciudad muy muy bonita, por lo cual voy a hacer un siguiente video más adelante, tal vez la próxima semana, en donde estaré hablando ya un poquito más de las relaciones que se crearon en Teotihuacán y cómo fue administrada. Las enseñanzas de Xochipilli quedan todavía hasta hoy en día, aunque las desconocemos, pero quiero compartirles ahorita, ya para finalizar este video, un video de los danzantes que tenemos todavía en Pueblo Hidalgo, para que puedan conocerlos los que
no conocen a los Xochitini.